En nombre de la plataforma Navarros Todos y la Historia Completa, quiero en primer lugar dar las gracias al grupo de Vox por sus gestiones para poder estar aquí y al menos tener la posibilidad de exponer nuestra posición y nuestros argumentos sobre el monumento que se erigió con el nombre de Navarra a sus muertos en la cruzada, más conocido por el Monumento a los Caídos y hoy utilizado como sala de exposiciones. La plataforma que yo represento no tiene adscripción a ningún político ni a ninguna sigla, ni a ninguna ideología. Es una iniciativa popular que tiene como único objetivo preservar la historia y el patrimonio cultural de Navarra, del cual lógicamente forma parte el monumento. Como decía al principio, al menos tenemos la oportunidad de exponer nuestros argumentos, porque no de debatirlos en el Pleno del Parlamento, ya que ustedes saben que hemos presentado por 2 veces una iniciativa legislativa popular y por 2 veces ha sido rechazada, con unos argumentos que tienen más que ver con una interpretación del procedimiento que con la cuestión de fondo. Por eso, si me permiten la expresión, creemos que se la han cogido con papel de fumar para cerrarnos la puerta. Y eso llama la atención, tratándose de un Parlamento democrático y una iniciativa popular, de un asunto que creo que tiene verdadero interés para muchos navarros. Yo hablo en nombre de muchos que quieren conservar el monumento y lo que hay que conservar por los argumentos que ahora les voy a exponer. Comenzando por el valor arquitectónico y artístico, sorprende que se ignore el reciente dictamen de la principal institución encargada de velar por el patrimonio histórico nacional. Se trata de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, cuya Comisión de Monumentos y Patrimonio Histórico emitió un informe y un dictamen en mayo de 2024. No estamos hablando de una época lejana, es del año pasado. Este informe, además de destacar a los arquitectos navarros que intervinieron, Víctor Eusa y José Yarnoz, al pintor valenciano Ramón Stoll, autor de los frescos, al escultor castellonense Juan Batista Suara, autor de una magnífica talla de Cristo crucificado, todos ellos miembros de la Academia, se expone un razonamiento impecable que merece la pena leer textualmente. Y dice así: aunque el monumento esté ligado a motivaciones que son fruto de una situación política del pasado, las obras de arte hay que valorarlas por los méritos propios de su calidad artística, con independencia de las connotaciones ideológicas o simbólicas que puedan contener. Pues de otro modo estaríamos estableciendo una forma de censura que privará a futuras generaciones de la posibilidad de su valoración y disfrute, y desde perspectivas que sin duda serán distintas a las que hoy podemos tener. El dictamen de la Comisión, que fue ratificado por el Pleno de la Academia, insta a las administraciones responsables, es decir, Gobierno foral y Ayuntamiento, a adoptar las medidas adecuadas para declarar al monumento bien de interés cultural, con todas las protecciones que van asociadas a esta declaración, con independencia de la interpretación que del mismo se pueda hacer en cada circunstancia temporal. Creo que no se puede decir más claro, poco más se puede añadir en este aspecto, porque son argumentos sólidos emitidos por una institución que lleva siglos velando por la conservación del patrimonio histórico y artístico de España y es la máxima autoridad en esta materia. Y además es ajena a cuestiones partidistas y sectarias. Aunque yo no descarto que alguno piense que es una institución franquista o fascista, pero en fin, o simplemente está descalificada por llevar el título de real y española. Desde luego la ley que se aprobó en marzo parece que va más en esta línea porque ignora totalmente este dictamen, ¿no? Bien, pasando ahora al aspecto urbanístico, el monumento se planificó y ejecutó contando con una gran implicación ciudadana y, por supuesto, con el Ayuntamiento, mediante una ordenanza municipal. Su construcción coincidió con el proyecto y la ejecución del segundo ensanche y además de intervenir los arquitectos que ya he citado, intervino también el redactor del plan del ensanche, que fue don Serapio Esparza. De esta manera se consiguió un conjunto integrado por el propio monumento con su gran cúpula, las arcadas y la plaza que lo acoge, que remata y cierra la principal arteria social de Pamplona, que es la vida social de Pamplona, que es la avenida Carlos III. Este conjunto realza el fondo y la perspectiva, dando una imagen característica de la ciudad, Pamplona, que por otro lado no tiene, en fin, una gran riqueza monumental, ¿no? Es una ciudad que no tiene una gran riqueza monumental. Bien, pasando ya al significado histórico, que quizás es el aspecto más relevante y sensible, conviene recordar que en España durante los 2 últimos siglos hubo hasta 4 cruentas guerras civiles que de una forma u otra han influido en la España actual.
Eso sin contar las guerras de emancipación de América, que también fueron guerras entre españoles, sin contar distintas revoluciones, como la delirante revolución cantonal de la Primera República, los pronunciamientos militares y otros conflictos armados de mayor o menor alcance. Pero lo cierto es que la historia de España, a pesar de lo que pueda pensarse, no es una excepción con respecto a Europa, porque la historia contemporánea de Europa, sobre todo a partir de la Revolución Francesa, es una historia de enfrentamientos, de alzamientos de un signo u otro contra el poder constituido. Así ocurrió en Francia, en Italia, en Finlandia, en Irlanda, en Grecia, en Yugoslavia. Todos estos países sufrieron guerras civiles incluso más cruentas que en España, aunque en general y a partir de la Segunda Guerra Mundial la mayoría de estos países superaron aparentemente esa parte de su historia. En cuanto a nuestro turbulento siglo XIX, las 3 guerras civiles que fueron fruto de alzamientos carlistas afectaron sobre todo al País Vasco y Navarra, como saben. Tal como se expone muy bien en el Museo Carlista de Estella, por cierto, un museo que no creo que nadie perciba como una exaltación de golpismo, ni de ninguna ideología, sino que es una muestra de una parte de nuestra historia, que, como decía, está bien surtida de golpes de Estado de un signo u otro. Por poner un ejemplo cercano al lugar donde nos encontramos, a mediados del siglo XIX, el general O'Donnell, de ideología conservadora, intentó un golpe de Estado contra la regencia del general Espartero, liberal. Y él mismo dirigió este golpe de Estado desde la ciudadela de Pamplona. Entre otras cosas, prometía a los navarros mantener los fueros que la regencia de Espartero quería suprimir. El intento fracasó y O'Donnell acabó bombardeando Pamplona desde la ciudadela, causando muertos, heridos y daños en la población. Hoy la ciudadela no se percibe como una exaltación de ningún alzamiento, y O'Donnell tiene calles y monumentos en muchas ciudades de España. También lo tiene el general Zumalacárregui, Tomás Zumalacárregui, que en la terminología actual sería otro golpista, causante de muchas muertes, pero su figura hoy goza de bastante prestigio, según creo. En cuanto a los símbolos, hay un ejemplo significativo, que es la Cruz de San Andrés, o aspa de Borgoña, que viene de la España de finales del XV y primeros del XVI, y que fue asumido por el carlismo y luego en la última guerra civil por el Requeté. El aspa de Borgoña sigue figurando en las enseñas del ejército español sin que nadie perciba en ello, salvo algún indocumentado, una amenaza o exaltación de golpismo. Y es que ese símbolo perdió su carga ideológica para pasar o recuperar la categoría de patrimonio histórico. Y es en esa categoría, la histórica, donde debería estar ya la última guerra civil, que acabó hace casi un siglo, así como la obra de monumento a los caídos, evitando que siga siendo un motivo de enfrentamiento. Pero, en fin, desgraciadamente hay fuerzas políticas empeñadas en lo contrario. En cuanto a la pequeña historia de los caídos, del monumento a los caídos, lo cierto es que no se erigió para exaltar a ningún personaje ni ideología. Pertenece a otra categoría, la categoría de monumento votivo de carácter religioso, porque se erigió en homenaje y recuerdo a los navarros que murieron en la última guerra civil. Y es que muchos navarros dejaron sus casas, sus pueblos voluntarios, para atender unos ideales que para ellos se resumían en un lema: por Dios y por España. Es decir, muchos navarros tomaron partido por un bando debido a motivaciones religiosas, patrióticas y nacionalistas. Esa verdad histórica es hoy difícil de entender, sobre todo con la mentalidad de las generaciones más jóvenes, pero realmente fue así, y negarlo supondría también negar que en el otro bando hubo quien luchó y murió por otros ideales y otros lemas que hoy figuran en los monumentos erigidos en su memoria, porque lógicamente también deben ser honrados, igual que son honrados, o deben ser igual honrados, los asesinados en las retaguardias por la represión de unos y de otros. Por eso entendemos que cuando se cuente la historia hay que contar la historia completa, guste o no guste. Por eso hablamos de navarros todos y la historia completa. Muchas familias navarras, miles, tienen antepasados entre los muertos en cuya memoria se erigió el monumento a los caídos, y creo sinceramente que siempre lo han considerado como un lugar para honrar su recuerdo, incluso para la oración, pero también para la reflexión sobre la tragedia de que supone cualquier guerra, y más aún una guerra civil. Creo que así se ha percibido durante las últimas décadas por la mayoría de los navarros, lo creo sinceramente. Por eso imponer ahora un juicio único de la historia con los ojos y la mentalidad del presente es un error, o aún peor, obedece a determinados
objetivos políticos, porque mezclar historia con memoria e ideología supone falsearla, supone manipularla, y eso está más cerca de la propaganda que de la verdad. Es más propio de regímenes totalitarios que democráticos, y en esto los nacionalismos y los populismos tienen mucha práctica. El caso es que hoy los españoles vivimos en un periodo que nació de la voluntad mayoritaria de superar por fin el enfrentamiento entre hermanos y entre bandos, y en eso se fundamentó la Constitución. Se buscó la concordia y la reconciliación, aunque los enemigos de la nación española siguieron matando, secuestrando, amenazando y haciendo uso del terror para conseguir los objetivos políticos a costa de privar a los españoles de sus derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la vida y el derecho a la libertad. Eso ha sido, en mi opinión, el mayor ejemplo de fascismo en la historia reciente de España. Así hemos sufrido el terrorismo nacionalista vasco durante 4 décadas. Hoy sus herederos, según manifiestan, mantienen el mismo objetivo político. La paradoja es que lo hacen desde las propias instituciones del Estado, el mismo que con el que pretenden acabar. Hoy se impulsan leyes que, utilizando un fin noble como es el de honrar a las víctimas de la barbarie o la injusticia, imponen una visión parcial de la historia con un claro afán revanchista. Estas leyes tienden la trampa de empezar siempre a partir del 18 de julio de 1936, olvidando toda la historia anterior y buena parte de la posterior. Pero la verdad histórica es imbatible frente a cualquier ley de memoria, aunque es cierto que estas leyes hacen daño porque contribuyen más a abrir las viejas heridas que a superar definitivamente la tragedia, algo que ya hizo mayoritariamente la generación que sufrió la guerra. En cuanto al uso futuro del Monumento a los Caídos, no está de más contemplar cómo se ha tratado en otros países de nuestro entorno la herencia de los distintos regímenes totalitarios de un signo u otro. En Alemania, Italia, la antigua URSS, la actual Federación Rusa, la Europa del Este, incluso en Portugal, hay numerosos edificios y monumentos que se conservan como testimonios de un periodo histórico y hoy se usan con una función distinta a la original o bien como museos. Hay una lista muy larga en Berlín. Hay una casa del arte que erigió el régimen, el partido nazi, para exaltación del propio régimen. Está el Estadio Olímpico, construido para exaltación del régimen también en los Juegos Olímpicos del 36. En Italia hay Foro Itálico, construido por Mussolini. Hay una serie de edificios que se conservan como estaban en su estado original, como la Casa del Fastio también de Italia. En Moscú, por supuesto, se sigue visitando el Museo de Lenin con su momia dentro. Y se conservan más de 6.000 monumentos de exaltación de ideología comunista y de su líder. Ahora, centrándonos en España, el monumento a los soldados italianos muertos en combate en 1937, que acogió los restos de 360 de ellos, conocido como la pirámide de los italianos, acaba de ser declarado bien de interés cultural a finales del año pasado. También se incluyen en esta categoría el conjunto monumental de la ciudad universitaria, donde se encuentra el Arco de la Victoria, conocido como la Puerta de Moncloa. Y ambos deberán ser mantenidos por las autoridades. En cuanto al Valle de los Caídos, la propia Ley de Memoria Democrática de 2022 establece textualmente que es un lugar de reconocimiento, conmemoración, recuerdo y homenaje a todas las víctimas, tanto del bando republicano como del franquista. Y eso está muy bien, pero resulta que ya había sido establecido así mediante un decreto de la década de los 50. Es decir, que no se aporta nada nuevo en este aspecto, ¿no? Bueno, llegando ya a nuestro monumento a los caídos de Pamplona, el monumento, como saben, es propiedad del Ayuntamiento desde que el Arzobispado lo cedió en 1998, mediante un convenio en el que se establecieron determinadas condiciones para la donación. El Arzobispado se reservaba el usufructo de la cripta y el destino del edificio debería ser, según decía textualmente la cláusula, actividades de estricto orden cultural a tono con la naturaleza de origen de la edificación. Y así se ha mantenido desde la firma del convenio hasta hoy. Hoy sabemos que se barajan distintas opciones, desde la más extrema, que es su demolición total, no sé si con explosivos o no, pero bueno, emulando el fanatismo de regímenes como el talibán, que no dudarían en demoler a su propio pueblo, y lo sé por experiencia.
pasando por otras opciones como la aberrante intervención en todo el conjunto mediante su mutilación, la ocultación de la cúpula y la cruz, así como los frescos, la eliminación de las arcadas, etc., al amparo de una llamada resignificación, aunque creo que el término más adecuado sería suplantación, que según la Real Academia es el sinónimo de usurpación, desplazamiento, impostura, falsificación. Con un cariz más positivo que todo lo anterior, la plataforma Promuseo de la Ciudad, procedente del mundo académico de Navarra, viene impulsando el uso museístico e integrador del monumento, que contemple la declaración de bien de interés cultural recomendada por la Academia de Bellas Artes, como he dicho antes, y que respete el edificio, sus elementos artísticos. De manera que, tal como dice uno de los impulsores de esta opción, de esta plataforma, el escritor Víctor Manuel Arbeloa, que el monumento esté al servicio de todos, porque se trata de reconciliación. Puede que esta sea la opción más noble y equilibrada. Pero me temo que las cosas no van por ahí, porque la ley aprobada por el Parlamento de Navarra tiene muy poco de reconciliación. Es una ley de carácter sectario, una ley que incide en viejas heridas y que llega a afirmar que el monumento erigido hace casi un siglo refleja hoy, y leo textualmente, la propaganda totalitaria de exaltación del alzamiento fascista y el régimen franquista. ¿De verdad lo perciben así? ¿Lo creen de verdad? Desde luego la percepción es subjetiva, es de cada uno, y el pensamiento desde luego es libre. Lo malo es cuando determinado pensamiento se quiere imponer por ley. La ley ordena y manda que el monumento que se erigió como lugar de oración y recuerdo a los muertos se convierta en un centro de propaganda precisamente contra ellos y se ponga al servicio de los que tienen como objetivo político liquidar la Constitución española como paso previo y su espíritu de concordia, como paso previo para la liquidación del Estado, tal como abiertamente nos manifiestan. Ese es el espíritu de la ley que nosotros percibimos. Pero es verdad que las leyes que se imponen en contra de la opinión y los sentimientos de una buena parte de la población, a la que ni siquiera se ha consultado, quizás no tengan mucho recorrido, porque no dan soluciones definitivas. Solo satisfacen una parte. Y es posible que su duración, sea lo que tarde en llegar un cambio de gobierno. Bueno, ya acabo. Mientras tanto, sepan ustedes que todos los días, a la puesta de sol, en todas nuestras bases militares y buques de la Armada, se rinde homenaje con un sencillo toque de oración a todos los que dieron su vida por España a lo largo de la historia. Todos, repito, todos. Por lo tanto, entre ellos están los miles de navarros cuyos nombres, agrupados por sus pueblos de origen, están en los caídos, aunque hoy sí estén tapados o borrados, igual que se pretende hacer, aunque sea en vano, con una parte de nuestra historia. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, pues en 2 minutos me hubiera gustado responder a, creo que se llama Azcona, el que se ha marchado. Bueno, se han marchado varios. Bueno, me hizo una pregunta sobre el terrorismo, ¿no? Si un monumento a un terrorista y tal. Bueno, yo quería comentar, porque además creo que viene al caso sobre el tema, en cuanto al futuro del monumento a los caídos. Resulta que durante el régimen de Franco, en 1964, cuando se decidió o se estudió qué hacer con la Ciudadela, una vez que se había cedido del ejército al ayuntamiento, se hizo una encuesta, una votación. Hubo varias opciones y, no sé, un parque temático de medieval, de extracciones deportivas, y la que ganó, la que obtuvo mayor votación, o mayores votos, fue la de zona verde con edificios históricos restaurados. Y esa fue la que se mantiene, afortunadamente, hasta hoy, ¿no? El impulsor de esta propuesta pues fue precisamente un militar, José Luis Prieto Gracia, que luego fue jefe de la Policía Foral de Navarra y que murió asesinado por ETA en 1981, cuando iba a oír misa junto a su mujer. Bueno, curiosamente hoy, en un régimen democrático, ni se ha consultado a la población, ni se ha permitido debatir una iniciativa legislativa popular
sobre el futuro del Monumento a los Caídos. Nada más.